La librería mediática lee a nuestra América. Hoy la librería mediática lee a nuestra América y se va a Venezuela a recorrer las montañas de Miranda, de Trujillo, los ríos de los Andes y celebra así a los homenajeados del Festival Mundial de Poesía desde 2021 hasta 2024. Los altos mirandinos, la montaña, la naturaleza andina, Trujillo, Barinas y los versos de los poetas homenajeados de esta década en el Festival Mundial de Poesía de Venezuela conviven en este microlibro de la librería mediática. En 2021 el homenajeado fue Antonio Trujillo, nacido en 1954 en el estado Miranda. Del libro de Antonio Trujillo, Dios es un pájaro sobre la escritura, publicado por Asirema en 2021, tomamos estos versos. Al principio la tierra ya era antigua, un dominio de las hojas, y en la garganta de la niebla el misterio esa rosa de montaña, mientras alguien escribe menester y cementeras. En 2022, la homenajeada del Festival Mundial de Poesía de Venezuela fue Ana María Oviedo Palomares, nacida en el estado Trujillo en 1964. De su libro De Fuego o de Ceniza, publicado por Asirema en 2019, estos versos. Prohibido. Subí al árbol. Llegué a la rama más alta. Era un árbol común y corriente, tanto como pueden serlo los árboles. No había frutos. Pero al bajar no fui la misma, como si me hubiera rozado el fulgor, la claridad incesante. En 2023, el homenajeado del Festival Mundial de Poesía de Venezuela, Pedro Ruiz, nacido en el estado Trujillo, y de su libro Ojo de Agua, publicado por Asirema en 2022, estos versos. Poblado de cantos parameños desciende el motatán. Cuando está crecido, murmura como un buey. De niño yo viajé en él, volaba sobre la flor del agua. Después descubrí la desnudez de la mujer amada, en aquellos pozos donde los peces duermen. Ambos estamos viejos, pero te sigo oyendo desde mi corazón de muchacho campesino que aún escribe y guarda el resplandor sonoro tuyo, motatán. Y el Festival Mundial de Poesía de Venezuela 2024 tiene como homenajeado a Leonardo Ruiz Tirado, nacido en el estado Barinas en 1959. De su poemario El Poeta Perdido y otros textos, publicado en 2007 por Monte Ávila, tomamos los versos que cierran este microlibro. Donde el río cae, la piedra va en murmullos, en palabra rodada como canto. Tal la hierba ha sido ya leche de cabra, y los aullidos se detienen al fondo del depósito, infalible sed de fruta nunca exhausta. Donde el agua al borde de un adero se entretiene en el miedo, los ojos cuchichean. Gota es también de piedra lo que hurga el espejo y pide otra vuelta. Mi cara ve su imagen defondada, su cascajo, río y cae, caigo y sigue. ¿Pero a dónde? ¿En cuál lecho de ramas retorcidas? ¿En cuál tiempo? Hoy la librería mediática leyó a nuestra América y se fue a montañas de Miranda y de los Andes para remontar la poesía de los homenajeados del Festival Mundial de Poesía de Venezuela en lo que va de década. Cada región tiene una voz particular. Venezuela es rica hasta en eso, no solamente en la música, sino en la voz poética particular de cada región. Lo han podido comprobar ustedes escuchando estas lecturas que hicimos con mucho afecto, realizando estos micros, de los cuales ya tenemos como 40, de la librería mediática Lee al Mundo y la librería mediática Lee a Nuestra América. Las regiones, como decía Ana María, son parte importante. Los jóvenes
los que están asomándose a la poesía también. Y queremos reseñar especialmente un poemario que nos hicieron llegar 1969 y un poco más allá, de María J. Alfonso, del Sistema de Editoriales Regionales del Ministerio de Cultura, y compartir con ustedes no solamente la portada de ese libro que están viendo ahora en pantalla, sino uno de los poemas. El viento logró morir en el abismo de tu cordura. Sin resentimientos dejó que volaras por el río hasta entender su cauce. Son voces jóvenes que se empiezan a ser parte de nuestro entorno poético. Y Freddy me decía, pero tú de ese libro, este libro, yo tengo un libro, como decía, un libro de entrecasa, como decía Valentín, aquel niñito maravilloso de aquella película argentina, un libro de entrecasa y un libro que siempre lo tengo conmigo leyendo y releyendo. Cuando yo no te conocía, yo creía que tú eras un señor muy adusto, que escribía estas cosas maravillosas, y yo leí y releía este libro que es un libro muy extraño porque tiene como muchas lecturas de acuerdo a que tú sepas más o menos del filósofo Ludwig Wittgenstein, pero puedes saber o no puedes saber, porque cualquiera puede disfrutar esta frase: toda mujer es otra mujer después del amor, por ejemplo. Entonces, tenemos una escuela que ha dado resultados asombrosos. Al principio todo el mundo empezó a preguntarse, pero bueno, ¿qué es lo que va a ser una escuela de poesía? ¿Acaso que van a aprender a ser poetas? No, se van a acercar, se van a sensibilizar hacia la poesía. Y entonces empiezan a ser organizadores de los festivales en las regiones, empiezan a ser promotores de lectura de poesía, no solamente entre jóvenes, sino también entre personas de adultos mayores, empiezan a producir revistas extraordinarias como Resolana, y empiezan a pasar cosas maravillosas, como que te tardaste 2 meses en entregarme los libros que te dio Pablo Montoya, que por cierto quiero felicitarlo porque el stand de la Feria de Bogotá de Abisinia Editorial era una cosa, pero la cosa más bella y más activa y más preciosa, que lo estuvimos siguiendo por redes. Lo felicito. Usted tiene una editorial modélica, preciosa, que no tiene nada que envidiarle a ninguna, es como Asirema. Son editoriales en las cuales uno se siente orgulloso. Pero a ver qué me mandó Pablo Montoya. Bueno, Asirema también tenía su rinconcito de amor ahí en el stand nuestro. Le fue muy bien, a pesar de que desconocíamos alguna parte del catálogo, mucha gente directamente se fue y escogió. Teníamos toda una partecita allí, poesía venezolana. Entonces, de una u otra forma también recíprocamente estamos en ese compartir nacional. Y vamos a ir próximamente el otro mes a la FED, a la Feria Internacional de Editoriales Independientes en Buenos Aires, más importante, y nos llevamos 2 cajas de Asirema. Ay, qué maravilla. Y vamos a estar en la FILAD, que es la Feria Internacional del Libro del Eje Cafetero Colombiano, y también vamos a estar allí. O sea que Leonardo, Ana María, Antonio Trujillo, Pedro Ruiz, Jorge Rodríguez, van a estar todos allá en esa, bueno, están internacionales. Sí. Bueno, y tú has sembrado amor, allá en Colombia te quieren mucho. Se acercó Pablo Montoya corriendo así, agitado, antes de comenzar el lanzamiento de este libro, que es Marco Aurelio y los límites del imperio. Entonces te hago entrega formal, con pruebas aquí de que se entregó el libro. Querida María Elcira Matute, con mi afecto, esta novela sobre el poder y sus afluentes. Qué bello. Y el segundo libro, pequeño libro de instrumentos musicales, es un homenaje, es un juego con los instrumentos, un homenaje a la música. Y un libro, prácticamente me dijo él, escrito para su hija, que es una chiquilla, Eloísa. Querida María Elcira, con mi gratitud por tu hospitalidad y la de tu esposo, este bestiario instrumental. Estuvimos almorzando en la casa, ¿te acuerdas? Pasándola lindo y entrevistándolo a él. Tú también participas en los recitales, ¿verdad? Sí, señora. El día miércoles están cordialmente invitados al Teatro Colón. ¿Cómo que al Teatro Colón? Al Teatro Bolívar. Ya se fue para Buenos Aires. Nos iba a mandar al Colón de Bogotá, bueno, para que nos visiten a Bogotá. Esa es la integración. Hay 3 aspectos hermosísimos que también quiero yo recalcar del festival, que sin lugar a dudas es un nuevo discurso de esta época. Primero, que hay voces indígenas, voces de los pueblos originarios. Los invito especialmente a que escuchen a la poeta zapoteca que viene desde México, Natalia Toledo.
También hay voces de la literatura afro, la poeta de Martinica, cuyo nombre es María François Bernard. Y también viene un poeta palestino. Por favor, obsérvese que el Festival Mundial de Poesía de Venezuela no se olvida de Palestina. Viene un poeta palestino, recordemos que a este punto hay un genocidio, más de 35.000 personas asesinadas, y el festival de una u otra forma, al traer una voz palestina y tremenda voz palestina, yo ya lo estuve leyendo con antelación, vale la pena venir y escuchar el dolor que trae y también la esperanza que nos imprime en esta lucha. Qué bello. Ana María, te voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Cómo sabe? Uno es un lector y yo no soy poeta ni pretendo serlo ni nada. Uno se pone a escribir cosas y sabe que hay cosas que están bien escritas y cosas que están mal escritas. Uno sabe que hay poesía, no sabe por qué, pero tú que eres poeta, que has leído tanto, que has estudiado tan profundamente la poesía, ¿cómo sabe uno que en un texto hay poesía? O que lo que uno escribe es poesía. ¿Cómo se sabe? ¿Es un misterio? Sigue siendo un poco misterioso. Siempre creo que va a seguir siendo un poco misterioso. ¿Cómo saberlo? Hay algo que está vinculado a la intuición y también a tu experiencia como lector o lectora. Después de leer, después de mucho leer, eso se va formando. Se va formando una sensibilidad especial hacia ese tipo de manifestación del espíritu de los hombres y las mujeres. Y bueno, es un entrenamiento. Para saber, entre comillas, ese saber, hay que entrenar. Hay que leer muchísimo. Y además es una lectura que no es la lectura, digamos, cotidiana, del lenguaje que conversamos, del lenguaje que hablamos. El lenguaje que hablamos es un instrumento, de todos, es una herramienta que manejamos todos, pero la poesía trastoca completamente ese lenguaje y abre otro mundo, ¿no? Debemos acercarnos siempre sin el prejuicio del lenguaje del habla cotidiana. Sí. Y yo pienso que es tal vez la creación humana más difícil de todas por eso precisamente, porque un pintor, un músico trabajan con elementos, digamos, que no son comunes a todo el mundo. En cambio, la poesía trabaja con el lenguaje que ya tiene un significado que debemos romper, ¿no? Sí. Y quien logra romperlo de manera magistral nos toca inevitablemente, pues. Sí. Pero tú sientes eso es mientras más lector seas. Sí, es como que uno se le queda dando vueltas el poema o esa sensación. Y entonces uno quiere tener el poema cerca, uno quiere tener los libros. Por eso es que nosotros siempre decimos que los links, los libros digitalizados, no te llaman. Uno quiere tener el poeta cerca. Fíjate que en la casa tú te has dado cuenta que yo no solamente tengo los libros en la biblioteca, sino que los tengo como si fueran portarretratos, porque quiero ver las portadas de los libros y quiero ver a mis poetas queridos, los quiero tener cerca. Entonces es hermoso y es misterioso también. Vamos a hacer otro corte y en este corte les decimos a nosotros que es también muy misterioso que una persona, una joven de casi 101 años, siga viajando por el mundo, recibiendo premios, echando bromas, fascinada como Ida Vitale. Esta poeta uruguaya que Freddy Yesset tiene una anécdota muy interesante con ella y que nosotros entrevistamos en 2019, que está por cumplir 101 años en noviembre y que ojalá sea alguna vez parte de nuestros eventos, sea Feria del Libro, sea Festival de Poesía, esta maravillosa mujer que en su juventud volvió loco a Ángel Rama y más adelante volvió loco a un alumno, creo que era un alumno de Ángel Rama, un maravilloso poeta, y estuvo casada con él décadas. Él le llevaba a ella 18 años a él y él estaba pero enloquecido por ella, con razón, porque de verdad, ustedes dirán, pero esta se volvió loca. Sí, tiene 101 años y es una mujer seductora, es una mujer maravillosa. Yo la verdad que estaba medio temblando cuando Isidoro y yo la fuimos a entrevistar, pero salí invicta y estuvimos como 5 horas hablando con ella. Freddy Yesset nos va a contar de su experiencia con Ida Vitale en la Universidad de la República en la próxima parte del programa.